nos hemos reunido, soy una más de las mujeres o de la familia que estoy participando en esta fiesta de semillas. Semillas, sean tan pequeñitos o grandes, estamos aquí hecho minga, de diferentes comunidades que estamos aquí al contorno, de la parte baja, de la parte alta, de la parte más fría. Bueno, nosotros nos hemos venido por los dirigentes que han estado llevando adelante, a los actuales más que todo, han estado llamando, convocando, incentivando, pero más que todo es por los dirigentes anteriores que sembraron su sangre, su lucha, su constancia, su tiempo, su familia dentro de la organización UNORCAJ. Entonces ha sido una resistencia más que todo de mantener la semilla. La semilla, por ejemplo, nos ha unido la familia, nos tiene unidos. Si se acaba la semilla, la siembra, la familia se dispersa. Ñukanchi muyukuna, ñukanchi murukunaka, ñukanchi kawsaypami sumakan. Shinapash kunanpika mana mikuykunata shinanchi. Kunanqa shuk mikunakunatara mikunchi. Y chaymantami mañayta shinani tukuylla wambrakuna, kuychakuna, wawakuna. Ñukanchi hukushka, ñukanchi alpapi hukushka muruguta mikushpaka suma kawsayta micharishu. Shuk procesado kunata mikushpaka unguykuna haykata hapinakun chaymantami kikinkunata mañayta shinani kayta ashtawan shinchichishun, kayta ashtawan maki purashun ñukanchi kawsaymanta, ñukanchi mikuymanta. Para conocer el flujo de semillas se hizo un levantamiento de información con la ayuda de estudiantes de la Universidad Técnica del Norte y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Se levantó información el momento que llegaban los agricultores, las agricultoras, para ver qué cantidad de semillas traían y qué diversidad de semillas tenían. Y luego de pasado unas horas de la feria se volvió a medir el flujo de semillas, es decir, cuánto han intercambiado, cuánto han vendido, cuánto han conseguido nuevas semillas. Esto con el objeto de ver cómo se han movido las semillas, cuál ha sido el flujo. Esto nos permite evaluar el impacto de la feria en el flujo de las semillas, que estas semillas luego se sembrarán y cumpliremos el objetivo de que las semillas vuelvan a sembrarse y no se pierdan. También la feria tuvo otros temas como la exposición y venta del patrimonio gastronómico de las comunidades. En esto el rol de las mujeres fue importante. Gracias a su conocimiento tradicional han hecho una serie de preparaciones que esta feria permitió exhibir estos platos y dar a conocer y degustar al público en general para valorar esa gran riqueza de usos de la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional de las mujeres. Se tuvo un espacio para los emprendimientos que dan valor agregado a la agrobiodiversidad, principalmente cultivos nativos, productos deshidratados, productos de granos andinos y otros tipos de preparaciones que hubo en la feria, que ayuda también a visualizar cómo la iniciativa de la gente hace que se dé valor agregado a los cultivos y contribuyen a la conservación de estas variedades que están en riesgo de perderse por falta de uso y de comercialización. Esto es el saber ancestral, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay que poner más fuerza desde las instituciones para que ojalá podamos hacer a nivel nacional con el MAGAP. Entonces creo que esta es la lucha para hacer conocer a nivel del mundo justamente estas semillas
en realidad en otros países ya no hay. Están países con semillas mejoradas, con semillas que están transgénicas, y hoy aquí todavía lo tenemos. Por eso nosotros decimos que es la soberanía en la semilla que todavía nuestros agricultores, agricultoras lo tienen aquí. Bueno, hoy hemos hecho la realización de la entrega de lo que es las herramientas para nuestros compañeros y compañeras que participaron al Muyo Raimi. Entonces creo que el objetivo es incentivar para que ellos sigan participando año a año, y cada vez tenemos más cantidad de gente. Entonces creo que hoy era el tema de motivación a la participación con sus productos, con sus semillas, desde cada una de las comunidades. Y creo que aquí están niñas y niños que han ido participando con sus abuelitas o con sus padres, con sus madres, y creo que a ellos también tenemos que alimentar de esta manera como un incentivo hacia el proceso del trabajo de la agricultura. Kau nak kuyurin, kau nyuka tak